Hola, amantes del drama. ¿Están listos para una historia que les va a dejar sin aliento? Antes de sumergirnos en este capítulo lleno de emociones fuertes, no se olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta impactante historia. Y ahora sí, acompáñenme, porque esto se pone intenso. El aroma antiséptico del hospital siempre le había parecido a Beatriz el olor de la ansiedad. Pero hoy, ese olor penetrante se mezclaba con el dulce y embriagador perfume de su recién nacida, que dormía plácidamente en sus brazos. Un contraste brutal entre el miedo y el amor más puro. Cada uno de sus dedos, tan pequeños y perfectos, se enroscaban alrededor del índice de Beatriz con una fuerza que le robaba el aliento. La había llamado alma, porque desde el primer segundo, había sido el alma que le daba un nuevo sentido a su propia existencia. Las contracciones habían sido un huracán de dolor y esperanza. 17 horas de un esfuerzo sobrehumano que ahora, viendo la carita rosada de su hija, parecía un mal sueño lejano. El cuerpo de Beatriz estaba agotado, molido, pero su corazón latía con una fuerza renovada, lleno de una felicidad serena que creía inquebrantable. Desde la cama, miraba por la ventana la tarde que comenzaba a teñirse de naranja. Todo era perfecto, o eso pensaba ella. La puerta de la habitación se abrió con un suave crujido. Era él, Santiago, su marido, el hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Lo veía desenfocado, bañado por la luz tenue de la lámpara de la habitación. Durante el embarazo, se había mostrado distante, atribulado por lo que él llamaba una enorme presión en el trabajo. Beatriz lo había justificado todo, sumida en su propio viaje de convertirse en madre. Ahora, aquí estaba, por fin, para conocer a su hija. Una sonrisa tímida, llena de expectativa, se dibujó en los labios de Beatriz. Santiago, mírala. Se parece a ti, susurró, con la voz aún ronca del esfuerzo. Pero Santiago no se acercó a la cuna. No se dirigió hacia ella para abrazarla. No mostró el más mínimo interés por el pequeño ser que dormía en sus brazos. Se quedó parado junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de su elegante traje, el mismo que se había puesto esa mañana para ir a la oficina, como si el parto de su esposa fuera una cita más en su agenda. Su rostro, otrora tan familiar y amado, estaba tallado en una expresión fría, impasible. Era una máscara de hombre serio, pero sus ojos, esos ojos que Beatriz creía conocer, delataban una tempestad de conflicto. Santiago, ¿pasa algo? ¿Estás bien?, preguntó Beatriz, la sonrisa desvaneciéndose de sus labios, reemplazada por un hilo de preocupación que comenzaba a tensarse en su estómago. El hombre respiró hondo, como si estuviera a punto de levantar un peso enorme. Evitó su mirada, fijando los ojos en un punto indeterminado de la pared blanca, detrás de ella. Beatriz, tenemos que hablar, dijo su voz. Pero no era su voz. Era plana, carente de toda emoción, como si estuviera leyendo un comunicado de prensa especialmente aburrido. El corazón de Beatriz dio un vuelco brusco. El instinto maternal, ese nuevo y poderoso sensor que había nacido con alma, le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Apretó a su bebé un poco más contra su pecho, buscando consuelo en su calor. ¿Hablar? ¿De qué? Santiago. ¿Ahora? Acabo de... Su voz se quebró. Acabo de tener a nuestra hija. Precisamente por eso, él cortó, secamente. Esto no puede esperar. No puedo seguir fingiendo. Un silencio pesado, denso como el plomo, llenó la habitación. Solo se escuchaba la suave respiración de Alma. Santiago, por favor, no entiendo. La voz de Beatriz era ahora un hilillo tembloroso. Él finalmente la miró, y en sus ojos no había amor, ni cansancio, ni la emoción de un nuevo padre. Solo había determinación. Una determinación glacial. Beatriz, quiero el divorcio. Las palabras cayeron como cuchillas, cortando el aire, atravesando cada fibra de su ser. Por un momento, creyó haber alucinado, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, que era una broma de pésimo gusto. Pero la expresión de Santiago era mortíferamente seria. El mundo se detuvo. El color se desvaneció de la habitación, dejando todo en un blanco y negro grotesco. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies, aunque estaba acostada. La felicidad serena de hacía unos minutos se hizo añicos, convertida en 1000 pedazos cortantes que le destrozaron el alma por dentro. ¿Qué? Fue lo único que logró balbucear. El divorcio. Ahora, en este momento. No hay un momento correcto para esto,
dijo él, con un pragmatismo que resultaba monstruoso. He estado pensándolo durante meses. Esto, hizo un gesto vago hacia ella y el bebé. No hace más que confirmar que estoy tomando la decisión correcta. No quiero esta vida. No quiero ataduras. Cada palabra era un martillazo. No quiero esta vida. No quiero ataduras. La pequeña Alma, en sus brazos, era la mayor de las ataduras. Él la estaba rechazando a ella también. ¿Por qué? Lloró Beatriz, sin poder contener las lágrimas que ahora caían calientes sobre su rostro, salpicando la suave manta que envolvía a su hija. ¿Qué he hecho mal? Es otra persona. Por favor, Santiago, hablemos. Tenemos una hija. Santiago esbozó una mueca que pretendía ser de lástima, pero que solo logró ser de disgusto. No se trata de lo que hayas hecho o dejado de hacer, Beatriz. Se trata de que me equivoqué. Esto no es lo que quiero. Y no hay otra persona. Simplemente, ya no te amo. Y no puedo construir una familia sobre una mentira. La frase, ya no te amo, resonó en su cabeza como el eco de una explosión. Era la sentencia definitiva. La puerta cerrada de golpe. No había discusión posible contra eso. No había argumento que pudiera luchar contra la ausencia de un sentimiento. Los papeles llegarán a la casa en unos días. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. No quiero problemas. Puedes quedarte con la casa. Con lo que necesites. Solo quiero salir de esto lo antes posible. Era un negociador cerrando un trato. No un marido deshaciendo su matrimonio en la habitación de maternidad. Sin decir nada más, sin acercarse siquiera a ver el rostro de su hija, Santiago dio media vuelta. Su mano tomó el pomo de la puerta. «¿Y ella?», gritó Beatriz, con la poca fuerza que le quedaba. «¿Y tu hija?». Santiago se detuvo un segundo, pero no se volvió. «Arreglaremos algo. Una manutención. Lo que sea necesario». Y entonces, salió. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. El sonido más devastador que Beatriz había escuchado en su vida. La habitación, antes un santuario de su nueva vida, se convirtió de repente en una celda fría y desolada. El silencio era ensordecedor. Las lágrimas caían sin control, ahogando su rostro en la almohada. El dolor físico del parto era nada comparado con la desgarradura brutal que sentía en el pecho. Era como si le hubieran arrancado el corazón y se lo hubieran mostrado antes de pisotearlo. Miró a la pequeña Alma, que seguía durmiendo, ajena por completo al cataclismo que acababa de destruir su mundo. Una oleada de pánico y una rabia feroz, completamente nueva para ella, se apoderaron de su ser. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo podía abandonarlas así, en su momento de mayor vulnerabilidad? Permaneció allí, acurrucada en la cama, abrazando a su hija como si fuera un salvavidas en medio de un océano en furia. La noche cayó y las luces de la ciudad comenzaron a titilar fuera de la ventana, indiferentes a su dolor. Las enfermeras entraban y salían, comprobaban sus signos vitales, le ofrecían palabras de felicitación que ahora sonaban vacías, como un cruel recordatorio de lo que debería estar siendo y no era. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de Santiago, escuchaba sus palabras cortantes. «Ya no te amo. Quiero el divorcio». El vacío que sentía era tan inmenso que le costaba respirar. En un momento de esa larga y tortuosa noche, sus ojos, nublados por las lágrimas, se posaron en el pequeño bolso de viaje que había traído consigo al hospital. Allí, entre mudas de ropa y artículos de aseo, asomaba una esquina de cuero gastado. Era un diario, un regalo de su abuela, una mujer llena de sabiduría y fuerza, que le había dicho: «Escribe aquí tus penas más grandes, mija. El papel puede soportar el peso que nuestros hombros no pueden». Con mano temblorosa, Beatriz estiró el brazo y lo tomó. Lo apretó contra su pecho, junto a Alma. Era el único vínculo tangible que le quedaba con un pasado donde se sentía amada y segura. Era un pedazo de su abuela, de la mujer fuerte que ella misma había sido antes de que Santiago la desmoronara por completo. No tenía la fuerza para abrirlo, para escribir. Solo lo sostuvo, sintiendo el tacto áspero del cuero bajo sus yemas de los dedos. Era un ancla minúscula en la inmensidad de su dolor. No lo sabía aún, pero entre esas páginas en blanco no solo estaba el consuelo de su abuela, también estaba la semilla de su venganza, y la razón para, al amanecer, encontrar la fuerza para levantarse. Los días siguientes a la catástrofe se convirtieron para Beatriz en una sucesión de horas grises y difusas, como si viviera sumergida en una neblina espesa que amortiguaba todos los sonidos y embotaba todos sus sentidos. El alta médica llegó sin la fanfarria de felicitaciones y globos que solía adornar otras camas.
Fue un trámite silencioso, incómodo, donde las miradas de las enfermeras evitaban encontrarse con las suyas, cargadas de una lástima que a Beatriz le resultaba más insoportable que el odio. La llevaron a casa en un taxi. Su casa, o lo que hasta hacía pocos días había sido su hogar, ahora solo era una estructura de cemento y recuerdos envenenados. Al cruzar la puerta, el silencio era absoluto, pesado como una losa. Todo estaba impecable, ordenado, tal y como ella lo había dejado antes de partir hacia el hospital con las contracciones anunciando la llegada de Alma. Pero ese orden perfecto resultaba obsceno. Parecía que la casa misma estaba conteniendo la respiración, esperando una vuelta a la normalidad que jamás llegaría. Santiago ya había estado allí. Era evidente. En el armario del dormitorio principal, su lado estaba vacío. Sus camisas, sus trajes, sus maletas, todo había desaparecido. No había ni una nota, ni un mensaje, ni el más mínimo rastro de su existencia, como si hubiera sido borrado meticulosamente de la historia del lugar. Solo un hueco enorme, un vacío físico que gritaba su ausencia más fuerte que cualquier presencia. Beatriz se dejó caer en el borde de la cama que habían compartido, con Alma dormida en su Moisés junto a ella, y sintió el frío del abandono calarle hasta los huesos. Los primeros días fueron un ejercicio de supervivencia automática. Cambiar pañales, preparar biberones, mecer a la pequeña Alma cuando lloraba. Movimientos robóticos, ejecutados por un cuerpo que ya no le pertenecía, dirigidos por un instinto maternal que era el único cable a tierra que le quedaba. Comía solo cuando el hambre le provocaba mareos, y su alimento consistía en galletas secas o restos de algo que encontraba en la nevera, ya que no tenía la energía ni la voluntad para cocinar. El sonido del teléfono la hacía estremecer de pánico. ¿Sería él? ¿Llamaría para decir que había sido un error terrible, que lo sentía, que volvía a casa? Pero nunca era Santiago. Eran amigos distantes, familiares que se enteraban de la noticia y llamaban con voces compungidas a ofrecer condolencias como si hubiera muerto alguien. Y, en cierto modo, algo había muerto. Su matrimonio, su confianza, la mujer que ella era. Beatriz dejó de contestar. Las palabras de consuelo eran dagas que reabrían sus heridas una y otra vez. La única que no juzgaba, que no preguntaba, que solo demandaba amor y calor era Alma. Su hija se convirtió en su refugio y su razón para no rendirse por completo. Una semana después de llegar a casa, un sobre grueso y oficial llegó por correo certificado. Lo dejó sobre la mesa de la cocina durante horas, observándolo como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Finalmente, con manos que temblaban de rabia y de miedo, lo abrió. Eran los papeles del divorcio. Santiago, fiel a su estilo eficiente y despiadado, no había perdido el tiempo. Las condiciones eran las que había prometido: la casa a su nombre, una cuenta con fondos para manutención, visitas esporádicas y supervisadas con la niña una vez estabilizada la situación. Todo era fríamente correcto, legalmente impecable, y humanamente devastador. Cada cláusula, cada palabra legal, era un recordatorio de que para Santiago, ella y Alma eran un asunto pendiente por cerrar, un capítulo de su vida que quería archivar y olvidar. Firmó los papeles con una firma temblorosa que no se parecía en nada a la suya, y los devolvió por correo. Era la rendición oficial, la aceptación de su nueva realidad. Esa noche, lloró en silencio, ahogando sus sollozos en la almohada para no asustar a Alma. La soledad se volvió su compañera constante. Las visitas bien intencionadas de su madre y su hermana menor, Laura, eran bien recibidas por la ayuda práctica con el bebé, pero Beatriz se sentía incapaz de abrirse, de compartir la profundidad de su dolor. Les sonreía, asentía, y les decía que estaba bien, que estaba siendo fuerte por su hija. Y en cierto modo, era verdad. Pero detrás de esa fachada de fortaleza, se estaba desmoronando. Fue en una de esas tardes grises, con la lluvia golpeando suavemente los cristales de la ventana, que sus ojos volvieron a posarse en el diario de cuero gastado. Seguía en su bolso, semioculto bajo una bufanda. Alma dormía plácidamente después de comer, y la casa estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el repiqueteo de la lluvia. Por primera vez, sintió el impulso de no solo sostenerlo, sino de abrirlo. Se acercó a la mesita de noche, tomó el diario y lo llevó a la cocina. Lo dejó sobre la mesa de madera, frente a ella. Lo contempló durante largos minutos, como si esperara que le hablara. Finalmente, con un suspiro tembloroso, desató el cordón de cuero que lo cerraba y abrió la primera página. La letra de su abuela, firme y elegante, apareció ante sus ojos. Era una dedicatoria. Para mi querida Beatriz, en sus 15 años.
Que este libro guarde no solo tus secretos, sino también tu fuerza. Recuerda, niña, que los árboles más fuertes son los que crecen enfrentando los vientos más duros. Escribe tus tormentas. Y cuando termines, lee tus propias palabras y descubre la guerrera que ya vive en ti. Con todo mi amor, abuela Carmen. Las lágrimas acudieron de inmediato a sus ojos, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de añoranza, de conexión con una mujer que siempre había sido un pilar de resiliencia. Pasó las páginas. Muchas estaban en blanco. Otras contenían fragmentos de su adolescencia, sueños juveniles, pequeños dramas de instituto que en ese momento le habían parecido el fin del mundo. Sonrió débilmente al leer algunas tonterías que había escrito. Era una chica tan ingenua, tan llena de esperanza. Y luego, llegó a la sección donde había escrito sobre Santiago. Sus primeras citas, la emoción de un amor que creía eterno, los planes que hacían para el futuro. Cada palabra estaba impregnada de admiración y de una fe ciega en el hombre que había elegido. Leer esas líneas ahora le producía una punzada de dolor tan aguda que tuvo que cerrar los ojos un momento. Pero siguió pasando páginas. Llegó a la parte final del diario, a las páginas que había escrito justo antes de quedar embarazada. Y allí, en una entrada aparentemente inocua, algo llamó su atención. Había escrito sobre una cena de negocios a la que Santiago había asistido, nervioso y extrañamente evasivo esos días. Ella había anotado, casi como una queja pasajera: Santiago ha estado tan distante. Dice que está estresado por el trato con la empresa, Cronos Holdings. Hoy volvió muy tarde. Olía a un perfume que no es el suyo. Dice que fue la secretaria del señor Valente, que se le derramó un frasco. ¿Por qué no le creo? El corazón de Beatriz comenzó a latir con fuerza. Cronos Holdings. El nombre le sonaba vagamente, pero no podía ubicarlo. Y el perfume. Santiago siempre había sido meticuloso con su imagen. Jamás llegaba a casa con olores ajenos. ¿Por qué había mentido? Con un interés renovado, casi febril, comenzó a revisar entradas anteriores y posteriores con una lupa imaginaria. Otra entrada, de unas semanas después, decía: hoy encontré un recibo de hotel en el bolsillo de su traje. El Gran Palace. Cuando se lo pregunté, se enfadó muchísimo. Dijo que era de una cena con clientes internacionales y que yo estaba siendo paranoica. Me sentí tan tonta, quizá lo soy. Beatriz dejó el diario sobre la mesa. Ya no lloraba. La conmoción y la tristeza estaban siendo reemplazadas por una fría y creciente sospecha. Santiago la había acusado de paranoica en múltiples ocasiones, haciéndola dudar de su propia percepción, haciéndole creer que sus celos infundados estaban arruinando la relación. Pero ahora, a la luz de su abandono cruel y definitivo, aquellas anotaciones ya no parecían paranoia. Parecían pistas. Se levantó de la mesa, con Alma aún durmiendo en su Moisés cercano, y se dirigió al estudio que había sido de Santiago. Era la primera vez que entraba allí desde su regreso del hospital. La habitación estaba impoluta, vacía de papeles personales, pero el ordenador de escritorio seguía allí. Él se había llevado su portátil, pero quizá, solo quizá, lo encendió. Tras unos segundos, la pantalla pidió una contraseña. Probó las obvias: su fecha de nacimiento, la de él, su antiguo aniversario de boda. Nada funcionó. Estaba a punto de rendirse cuando recordó otra anotación en el diario. Santiago había usado siempre la misma contraseña para todo: el nombre de su perro de la infancia, Thor, seguido del año en que ganó su primera regata de vela, 2007. Con fingers que apenas obedecían, tecleó: Thor 2007. La pantalla de inicio del ordenador se abrió de inmediato. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo que hubiera acertado. Era la constatación de que Santiago, en su arrogancia, nunca había imaginado que ella, la humilde y confiada Beatriz, se atrevería a husmear en sus asuntos. Se sentó frente a la pantalla, su respiración entrecortada. No sabía muy bien qué buscar. Revisó sus correos electrónicos, pero la cuenta principal requería otra contraseña diferente y más compleja. Frustrada, estaba a punto de apagarlo cuando vio un icono en el escritorio que le llamó la atención. Era una carpeta con el nombre críptico: Proyecto Z. Hizo doble clic. Dentro, había una serie de subcarpetas con nombres de meses y años. El pulso se le aceleró. Abrió la más reciente, la correspondiente al mes anterior al nacimiento de Alma. Y allí, encontró lo que nunca hubiera querido encontrar. No eran fotos comprometedoras ni cartas de amor. Eran algo mucho más frío y demoledor: documentos. Transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad pantalla llamada
Aura Investments. Facturas de compras de joyas de lujo que ella nunca había visto. Y reservas de hotel, no solo en el Gran Palace, sino en resorts exóticos y lejanos. Todas para 2 personas. Santiago Valente y una tal Elena Montenegro. Pero lo que le heló la sangre fue el último documento que abrió. Era un contrato de compraventa de una propiedad. Una luxuriosa ático con vistas al mar en una urbanización exclusiva. La fecha de la firma era de hace 3 meses. Justo cuando ella le había anunciado, llena de ilusión, que estaba embarazada. Y en el contrato, como propietarios, figuraban Santiago Valente y Elena Montenegro. Beatriz se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. No había sido una aventura pasajera. No había sido un error. Había sido una doble vida planeada y financiada con minuciosidad durante meses, quizá años. Mientras ella decoraba la habitación del bebé, él compraba un nido de amor con otra mujer. Mientras ella sufría las náuseas matutinas, él elegía cortinas para su nuevo hogar. La frase «ya no te amo» adquirió una dimensión aún más monstruosa. Era una mentira. Él no había dejado de amarla. Simplemente había estado amando a otra persona en paralelo. Y cuando el embarazo hizo la farsa insostenible, había elegido cortar por lo sano, con la crueldad de un cirujano que amputa un miembro sano. Miró a su hija, que seguía durmiendo inocente en su Moisés, y una ola de rabia pura, negra y voraz, como nunca antes había sentido en su vida, brotó de lo más profundo de su ser. Ya no era solo dolor. Ya no era solo tristeza. Era una furia incandescente que demandaba justicia. Santiago no se había ido porque hubiera dejado de amarla. Se había ido porque era un cobarde y un mentiroso. Y había intentado convertirla en la loca paranoica para ocultar su propia vileza. Con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas, Beatriz tomó el diario de su abuela. Abrió una página en blanco. Y con una caligrafía firme que no temblaba, escribió una nueva entrada. No era una queja. No era una súplica. Era una promesa. Querida abuela, los vientos huracanados han llegado. Y como tú dijiste, no me han quebrado. Me han mostrado quién soy realmente. Santiago no se merecía mi amor. Pero se va a merecer, cada día que le queda de vida, mi venganza. Por Alma. Por mí. Por todas las mujeres a las que han hecho creer que su voz no importa. Hoy no nació solo mi hija. Hoy ha nacido una guerrera. Cerró el diario. La lluvia había cesado fuera. Un rayo de luz lunar se coló por la ventana, iluminando el rostro sereno de su hija. Beatriz se acercó, la besó en la frente y susurró. Te prometo, mi alma, que nadie volverá a pisotearnos. Él tendrá su divorcio. Pero primero, tendrá su infierno. La rabia era un combustible amargo que ardía en las venas de Beatriz, manteniéndola alerta, nublando el agotamiento físico y el dolor emocional. Ya no era una mujer rota llorando en la cama. Era un organismo de pura determinación. La habitación de Santiago, su estudio, se convirtió en su centro de operaciones. Mientras Alma dormía en su Moisés, arrullada por el suave run-run del ordenador, Beatriz se sumergía en las profundidades digitales de la vida secreta de su marido. Cada documento, cada correo que lograba desentrañar, gracias a contraseñas débiles basadas en fechas y nombres que su esposo, en su arrogancia, nunca se molestó en cambiar, era una pieza más de un puzzle grotesco. Aprendió a usar programas de recuperación de datos, a rastrear direcciones IP, a descifrar la jerga financiera de las transferencias offshore. Las noches se le escapaban entre teclados y pantallas luminosas, alimentada por un café frío y una ira que no conocía límites. Elena Montenegro. El nombre le resonaba en la cabeza como un tañido fúnebre. No era una desconocida. Beatriz la recordaba ahora. Había sido presentada en una cena de gala de la empresa de Santiago meses atrás. Una mujer esbelta, de pelo negro como el azabache y una sonrisa fría y calculadora. Se había acercado a ellos. Había felicitado a Santiago por un trato cerrado, y le había dirigido a Beatriz una mirada de superioridad disfrazada de cortesía que, en ese momento, ella había atribuido a simple envidia. Ahora, esa mirada adquiría un significado siniestro. Sus pesquisas digitales pintaban el perfil de una mujer ambiciosa. Elena no era una simple secretaria o una amante ocasional. Era una abogada de alto nivel, especializada en derecho internacional, irónicamente, en divorcios de la alta sociedad. Socia junior en un bufete prestigioso. Había artículos sobre ella en revistas económicas, alabando su astucia y su falta de escrúpulos a la hora de defender los patrimonios de sus ricos clientes. Santiago no se había fugado con una cualquiera. Se había aliado con una depredadora de su misma calaña. La revelación más vomitiva llegó una madrugada,
husmeando en una carpeta oculta dentro de Proyecto Z. No eran documentos financieros, sino personales. Era un chat de una aplicación de mensajería instantánea, exportado a un archivo de texto. Miles de líneas de conversación entre Santiago y Elena. Beatriz comenzó a leerlas, y con cada línea, el nudo en su estómago se hacía más tirante, más doloroso. Las conversaciones eran de una frialdad aterradora. Ellos no hablaban de amor, sino de estrategia. Planificaban su futuro sobre las cenizas del de Beatriz. Elena, ¿y qué vas a hacer con el tema de la criatura? Santiago, no es mi tema. Es suyo. Arreglaré una manutención y asunto cerrado. No va a interponerse en nuestros planes. Elena, asegúrate. Un hijo es un lazo permanente. No quiero pleitos futuros. Está firmado ya el poder notarial para gestionar sus bienes. Santiago, firmado y sellado. Ella confiaba como una oveja. Nunca sospechó. Beatriz sintió que el café subía por su garganta, ácido. La criatura. Así se referían a Alma. Su hija. Un estorbo. Un tema por resolver. Siguieron leyendo. Los mensajes se volvían más crudos. Santiago, el embarazo es una bendición disfrazada. La tiene hinchada y emocionalmente inestable. Será fácil pintarla como una madre incapaz y pone problemas. Elena, ya tengo informes listos. Contactos en clínicas privadas. Podemos argumentar depresión postparto severa, inestabilidad mental. La custodia sería nuestra sin problemas. Beatriz se levantó de la silla y corrió al baño, vomitando la bilis y la rabia que no cabía en su cuerpo. Se apoyó en el lavabo, mirando su pálido reflejo en el espejo. Ojos hundidos, rostro demacrado. ¿Esa era la imagen de la madre emocionalmente inestable que ellos planeaban usar contra ella? La perfidia era infinita. No solo la abandonaban, querían destruirla, quitarle a su hija, y dejarle como una loca indigente en el proceso. Regresó al ordenador, temblando de pies a cabeza, pero con una claridad mental aterradora. Ya no había espacio para la duda ni para la debilidad. Esto era una guerra, y ella acababa de descubrir los planes de batalla del enemigo. Fue entonces cuando encontró la joya de la corona. Oh, más bien, el veneno. En una carpeta subordinada, etiquetada como cuentas médicas, había un documento que detallaba un plan meticuloso. Elena, usando sus contactos, había concertado una cita para Beatriz con un psiquiatra de dudosa reputación, el doctor Villegas, para la semana siguiente. La cita estaba justificada como una consulta de rutina postparto, pero según los emails entre Elena y el doctor, que Santiago, en su estupidez de hombre enamorado, había guardado, el objetivo era claro: elaborar un diagnóstico de psicosis postparto, basado en observaciones previas que el propio Santiago proporcionaría sobre su comportamiento errático y paranoico. La fecha de la cita coincidía con la primera audiencia preliminar para el acuerdo de custodia. Beatriz se recostó en la silla, el corazón martilleándole el pecho. Era diabólico. Iban a drogaría, encerrarla y quitarle a su hija para siempre. Y con su poder y influencia, lo conseguirían. Miró a Alma, que comenzaba a agitarse en su sueño. Se acercó, la tomó en brazos y la meció suavemente, canturreando una canción de cuna que era más un juramento que una nana. Nadie te apartará de mí, preciosa. Nadie. La desesperación inicial dio paso a una calma gélida y calculadora. Ellos subestimaban a la oveja. No sabían que la oveja tenía los dientes largos y había olido el peligro. No iba a cancelar la cita. Iba a asistir. Pero no sería Beatriz la víctima, la mujer quebrada. Iba a ser otra persona. Los días siguientes los dedicó a prepararse. Contactó a la única persona en quien podía confiar ciegamente, su hermana menor, Laura, una estudiante de teatro con un talento natural para la interpretación y una lealtad a prueba de bombas. Le contó todo, mostrándole las pruebas, el plan macabro de Santiago y Elena. Laura, al principio soqueada, se enfureció tanto como su hermana y se puso a su disposición sin dudarlo. Juntas, urdieron un plan. Llegó el día de la cita con el doctor Villegas. Beatriz se vistió con ropas holgadas y desteñidas, se despeinó a propósito, y no se maquilló. Se miró al espejo y practicó una mirada vacía, perdida. Laura la acompañaría, haciendo de hermana preocupada. La consulta del doctor era lujosa, con muebles de cuero y cuadros impersonales. Olía a desinfectante y a poder. El doctor Villegas era un hombre de mediana edad, con una sonrisa oily y unos ojos que no sonreían. Señora Valente, es un placer. Su marido me ha comentado que ha estado pasando por un momento complicado, comenzó, con una voz melosa.
Beatriz jugó su papel a la perfección. Respondía con monosílabos, evitaba la mirada, retorcía las manos nerviosamente. Cuando el doctor le preguntó sobre Santiago, ella simuló un ataque de llanto, balbuceando incoherencias sobre voces y sombras que la seguían. Laura, a su lado, sostenía su mano y asentía con cara de preocupación, añadiendo detalles sobre lo irreconocible que estaba su hermana. El doctor tomaba notas, una esbozada sonrisa de satisfacción en sus labios. Estaba comprando la farsa por completo. Entonces, en un momento en que Laura distrajo al doctor preguntándole por un formulario, Beatriz, con una velocidad pasmosa, sacó de su bolso un pequeño dispositivo que había comprado por internet, una memoria USB con un mecanismo de grabación automática, y lo deslizó entre el cojín y el brazo del sofá donde estaba sentado el doctor. Era un riesgo, pero era necesario. La consulta terminó con el doctor Villegas recetándole unos potentes tranquilizantes y programando una nueva cita para profundizar en el tratamiento. Salieron de la clínica con el aire viciado de la complicidad corrupta. Una vez en casa, y seguras de no haber sido seguidas, recuperaron el dispositivo esa misma noche, fingiendo que Beatriz había olvidado una bufanda en la consulta. La recepcionista, distraída, les permitió pasar rápidamente a la sala de espera vacía, y Laura, con la excusa de buscar la bufanda, recuperó el USB del sofá. Al conectarlo al ordenador, no encontraron la grabación de voz que esperaban. En su lugar, encontraron algo mucho mejor. El dispositivo, con su conexión Bluetooth, había accedido automáticamente y sin protección a la red Wi-Fi de la clínica y había descargado un archivo de copia de seguridad de la agenda del doctor, que estaba sincronizada en la nube. Y allí, entre las notas cifradas de sus pacientes, encontraron la madre de todas las pruebas. Un email del propio Villegas a Elena Montenegro, fechado el día después de que Santiago abandonara a Beatriz en el hospital. El asunto era, preparativos para la paciente VV. Y el cuerpo del mensaje decía, estimada Elena, ¿cómo quedamos? Todo está listo. Tras la evaluación, procederemos con el diagnóstico acordado de psicosis posparto con tendencias paranoicas. Los informes para el juzgado estarán listos para la audiencia de custodia. Espero que la transferencia a la cuenta en Paraguay llegue sin problemas. Un saludo. V. Beatriz imprimió el email. Sostuvo la hoja de papel entre sus manos, que ya no temblaban. Aquel no era solo un papel. Era un arma. Esa noche, en lugar de escribir en su diario, tomó un sobre grande. Dentro, colocó una copia de ese email, junto con una selección de las pruebas más demoledoras, las transferencias a las Islas Caimán, el contrato de compraventa del ático, los chats donde planeaban quitarla a Alma. No lo enviaría a su abogado todavía. No, iba a guardarlo. Esperaría el momento exacto. La audiencia de custodia sería el escenario perfecto. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Ya no se sentía una víctima encerrada en su casa. Se sentía una generala preparando su emboscada. Santiago y Elena creían ser los jugadores maestros, moviendo los hilos en las sombras. Pero no sabían que Beatriz no solo había cortado esos hilos, sino que ahora los tenía enrollados alrededor de sus puños, lista para estrangularlos con su propia perfidia. La batalla apenas comenzaba, y ella tenía la munición para ganar la guerra. El día de la audiencia preliminar para el acuerdo de custodia amaneció con un cielo plomizo y pesado, cargado de la promesa de una tormenta que nunca llegaba a desatarse. Era un espejo perfecto del estado interior de Beatriz. Una calma tensa y ominosa, cargada de una electricidad lista para fulminar todo a su paso. Se vistió con cuidado. Eligió un traje pantalón de color negro, sencillo pero impecable, que le confería un aire de severa profesionalidad. Recogió su cabello en un moño bajo, se aplicó un mínimo de maquillaje para disimular las ojeras pero sin ocultar del todo la palidez de sus noches en vela. No quería parecer la mujer débil y quebrada que ellos esperaban encontrar. Quería proyectar una imagen de serenidad luctuosa, de madre consciente y dueña de sí misma. Alma, vestida con un pequeño conjunto blanco, parecía una nube de inocencia en sus brazos. Laura la acompañaba, haciendo de roca emocional y de niñera improvisada. Recuerda, le susurró su hermana antes de salir de casa, tienes las cartas. Solo tienes que jugarlas en el momento exacto. Beatriz asintió, apretando el voluminoso sobre de cartón marrón que contenía su futuro y su venganza. El juzgado de familia era un lugar de ecos fríos y murmullos contenidos. El olor a polvo y ansiedad se mezclaba en los pasillos. Su abogado, el señor Ortega, un hombre de mediana edad con aire cansado pero ojos astutos, las esperaba a la entrada de la sala. Señora Valente, tranquila.
Hoy solo es una audiencia preliminar para establecer medidas cautelares. Lo normal es que se conceda la custodia a la madre y un régimen de visitas para el padre, dijo, intentando calmarla. Lo normal, señor Ortega. Hace tiempo que no existe en mi vida, respondió Beatriz con una voz tan serena que incluso a ella le sorprendió. Al entrar en la sala, el corazón le dio un vuelco. Allí estaban. Santiago, impecable en un traje azul marino que le confería un aire de respetabilidad falsa. Y a su lado, Elena Montenegro. La abogada vestía un traje chaqueta gris perla, severo y carísimo, y su mirada era un escáner de frío metal que evaluó a Beatriz de arriba abajo, despreciando lo que veía. Una sonrisa casi imperceptible, de triunfo anticipado, se dibujó en sus labios perfectamente pintados. Se sentaron en mesas opuestas. La mesa de Santiago y Elena parecía un búnker de poder y arrogancia. La de Beatriz, un refugio modesto. El juez, un hombre de rostro adusto y gesto impaciente, abrió la sesión con un golpe seco de martillo. Comenzaron los formalismos. Santiago, a través de su abogada, solicitó un régimen de custodia compartida, argumentando su estabilidad económica y su profundo deseo de involucrarse en la vida de su hija. Elena hablaba con una elocuencia cortante, cada palabra un dardo envenenado. Se refirió a Beatriz como la madre con un tono que la despojaba de toda humanidad, y a Alma como el menor, un objeto de disputa. Luego, le tocó el turno al señor Ortega, que defendió la custodia para Beatriz, destacando su papel como cuidadora principal y el vínculo natural con la recién nacida. Fue sólido, pero defensivo. Se limitaba a jugar con las reglas establecidas. Fue entonces cuando Elena Montenegro se levantó, con la elegancia de un pantera a punto de atacar. Señoría, con el debido respeto, la estabilidad emocional de la madre es un factor crucial en este asunto. Nos preocupa profundamente el bienestar del menor en su custodia exclusiva. Todos los ojos se volvieron hacia Beatriz. Santiago bajó la mirada, fingiendo un dolor que no sentía. Mi cliente, continuó Elena, alzando la voz ligeramente, ha sido testigo de un comportamiento errático y paranoico en la señora Valente durante el embarazo, especialmente tras el parto. Tememos por la seguridad de la niña. El señor Ortega se puso en pie, indignado. Señoría, esto es una infamia sin pruebas. Al contrario, cortó Elena, con una sonrisa de triunfo. Tenemos informes periciales que avalan nuestra preocupación. Informes de un eminente profesional, el doctor Villegas, que ha evaluado a la señora Valente y ha diagnosticado una severa depresión postparto con rasgos psicóticos. Sacó una carpeta delgada y elegante de su maletín y la depositó sobre la mesa del juez. Beatriz contuvo la respiración. Era el movimiento que esperaba. El juez frunció el ceño y hojeó los documentos brevemente. Un silencio incómodo llenó la sala. El señor Ortega palideció visiblemente. No estaba preparado para esto. Señoría, intervino Elena, su voz ahora empapada de una falsa compasión. Solo queremos lo mejor para el menor. Sugerimos que, mientras se aclara la situación, la custodia provisional recaiga en el padre, dada su estabilidad, y que la madre se someta a un tratamiento psiquiátrico intensivo. Por su propio bien y el de la niña. Era la jugada maestra. Querían quitarle a Alma ahí mismo. Santiago seguía con la mirada gacha, pero Beatriz pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar las manos sobre la mesa. Estaba nervioso. Sabía que era una mentira monumental. El juez miró a Beatriz por primera vez con verdadero interés, sus ojos escrutadores buscando cualquier signo de la inestabilidad de la que hablaban. Señora Valente, ¿tiene algo que decir al respecto?, preguntó, con una voz neutra. Todos esperaban que se derrumbara, que llorara, que negara con desesperación. Era lo que la otra parte esperaba, lo que necesitaban para confirmar su narrativa de locura. Pero Beatriz no lo hizo. Se levantó con una lentitud deliberada, con una dignidad que heló el aire en la sala. Su mirada no se dirigió al juez, sino a Santiago. Y luego, lentamente, a Elena. La sonrisa de la abogada se congeló en sus labios al ver la expresión en los ojos de Beatriz. No había miedo. No había desesperación. Había una calma aterradora, cargada de una certeza absoluta. Sí, señoría. Tengo algo que decir, comenzó Beatriz, con una voz clara y firme que resonó en el silencio sepulcral de la sala. Tengo mucho que decir, de hecho. Abrió su bolso de mano y extrajo el sobre de cartón marrón. Lo colocó sobre la mesa con un golpe sordo que sonó como un disparo. La señora Montenegro habla de pruebas, de informes, de la estabilidad emocional de una madre. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Lo que ella presenta como pruebas,
señoría, no son más que los frutos podridos de una conspiración premeditada para robarle una hija a su madre, desacreditarla y deshacerse de ella como si fuera basura. Elena se puso en pie, furiosa. Señoría, esto es difamación. No permita que... Silencio, cortó el juez, golpeando el martillo. Sus ojos, ahora brillantes con interés, estaban clavados en Beatriz. Continúe, señora Valente. Beatriz desató el cordel del sobre y volcó su contenido sobre la mesa. Las hojas de papel se esparcieron como una mancha de verdad en medio de la mentira. ¿Pruebas de mi inestabilidad? Aquí hay pruebas de su perfidia. Señaló los documentos. Transferencias bancarias a paraísos fiscales realizadas por mi marido mientras yo estaba embarazada. El contrato de compraventa de un ático a nombre de Santiago Valente y Elena Montenegro, firmado hace 3 meses. Conversaciones privadas donde se refieren a mi hija como la criatura, y planean cómo quitármela argumentando una enfermedad mental que no existe. Cogió la hoja que más le había dolido y la alzó para que todos la vieran. Y esto, señoría, un email del doctor Villegas, el eminente profesional que avala su farsa, a la señora Montenegro, acordando el diagnóstico a cambio de una transferencia de dinero a una cuenta en Paraguay. Un diagnóstico pagado. Un delito. La sala estalló en un caos de murmullos y exclamaciones. El rostro de Elena Montenegro perdió todo color, transformándose en una máscara de puro horror. Santiago se había incorporado, pálido como la muerte, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Son falsificaciones. Todo mentiras, gritó Santiago, por primera vez perdiendo su fachada de hombre controlado. Mentiras, replicó Beatriz, sin alzar la voz, pero con un desprecio que cortaba más que un grito. Son mentiras los números de cuenta. Son mentiras tus firmas, Santiago. Son mentiras tus palabras en este chat, donde dices que mi embarazo era una bendición disfrazada, para declararme incompetente. El juez cogió los documentos y comenzó a revisarlos con atención, su expresión volviéndose cada vez más grave y oscura. El señor Ortega, recuperado de su shock, observaba con la boca semiabierta, entre la incredulidad y la admiración. Elena intentó recuperar el control. Señoría, esto es material obtenido ilegalmente. Violación de la privacidad. Obtenido para prevenir un crimen mayor. Interrumpió Beatriz, su voz cargada de una emoción contenida que por fin estallaba. Para evitar que me encerraran en un manicomio y me robaran a mi hija. ¿De qué privacidad habla cuando conspiraban para destruir mi vida? El juez alzó una mano, imponiendo silencio. Su rostro era una tempestad contenida. Esto es muy grave. Extremadamente grave, dijo, mirando alternativamente a Santiago y a Elena con un desprecio evidente. Las acusaciones de la señora Valente, respaldadas por esta documentación, apuntan a un delito de cohecho, falsedad documental y posiblemente conspiración para cometer un delito mayor. Santiago se dejó caer en su silla, derrotado. Sudaba profusamente. Elena seguía de pie, temblando de rabia e impotencia, su impecable fachada hecha añicos. En base a esto, continuó el juez, y de manera inmediata, rechazo todas y cada una de las peticiones del señor Valente. La custodia provisional e irrevocable de la menor Alma Valente queda en manos de la madre, Beatriz Valente. Se suspende todo régimen de visitas del padre de manera inmediata, pendiente de una investigación más profunda. Golpeó el martillo. Además, ordeno que toda esta documentación sea remitida a la Fiscalía para que investigue los posibles delitos aquí denunciados. Esta audiencia ha terminado. El estruendo del martillo resonó como un trueno final. La tormenta, por fin, se había desatado. Beatriz recogió sus papeles con manos que ahora sí temblaban, pero de alivio y de la descarga adrenalínica posterior a la batalla. Ni siquiera miró a Santiago y a Elena, que permanecían petrificados en su derrota, rodeados por el murmullo de los presentes y la mirada acusadora del juez. Salió de la sala del brazo de su hermana, con Alma apretada contra su pecho. En el pasillo, respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que ya no olía a miedo, sino a justicia. No había ganado la guerra. Aún quedaban batallas legales por delante, investigaciones, un divorcio que sería ahora mucho más complicado para Santiago. Pero había ganado la batalla crucial. Había protegido a su hija. Y había destrozado la máscara de sus verdugos ante la ley y ante todos. Elena Montenegro salió de la sala minutos después, caminando rápidamente, evitando toda mirada. Santiago no apareció. Se había ido por una salida lateral, derrotado y humillado. Beatriz miró por la ventana del pasillo. Afuera,
La tormenta por fin había empezado a caer, lavando las calles sucias de la ciudad. Ella sonrió, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa verdadera. La lluvia limpiaba todo. Y ella, por fin, empezaba a sentirse limpia. La victoria en la audiencia no fue un final, sino una chispa que encendió un incendio imparable. Los días siguientes a la humillación pública de Santiago y Elena fueron un torbellino de consecuencias que se desarrollaron con una velocidad y una fuerza que ni la propia Beatriz había anticipado. La noticia del escándalo judicial se filtró a la prensa con la ferocidad de un virus. Un periodista de investigación, un hombre joven y hambriento de exclusivas llamado Daniel, se presentó en la puerta de su casa. Beatriz, tras meditarlo profundamente, decidió recibirlo. No por fama, sino por control. Prefería que la historia se contara con veracidad, no con los rumores venenosos que Santiago podría intentar sembrar. Le mostró solo lo necesario, lo incontestable, el email del doctor Villegas, con las identidades de los implicados prudentemente ocultas. Fue suficiente. Al día siguiente, el titular era demoledor. Abogada de alta sociedad y empresaria implicados en trama para arrebatar hija a madre recién parida. El artículo destripaba la trama, citando documentos judiciales y fuentes cercanas al caso. No mencionaba a Beatriz por nombre, refiriéndose a ella como la madre, pero Santiago y Elena eran nombrados sin piedad. La respetabilidad que tanto habían cultivado se hizo añicos en cuestión de horas. Las redes sociales ardieron con la noticia. Cronos Holdings, la empresa de Santiago, emitió un comunicado anunciando su licencia temporal mientras se aclaraban los hechos. El bufete de Elena, presionado por otros socios horrorizados por la mala publicidad, la suspendió de empleo y sueldo de inmediato, iniciando una investigación interna. Beatriz observaba el desplome desde la ventana de su nuevo reino, su casa, con una sensación de vindicación que no era dulce, sino necesaria. No sentía alegría por su desgracia, sentía la tranquila satisfacción de quien ha detenido a un depredador. Alma, ajena a todo, era su ancla de normalidad en medio del caos. Pero la batalla legal estaba lejos de terminar. La fiscalía, ahora con el caso en sus manos, citó a Beatriz para declarar. Fue una experiencia ardua. Repasar cada documento, cada chat, cada transferencia, fue como revivir la traición minuto a minuto. Sin embargo, lo hizo con una frialdad que ella misma no sabía que poseía. Ya no era la esposa herida, era la testigo clave. Su testimonio, junto con las pruebas físicas, era el pilar de la acusación por cohecho, falsedad ideológica y conspiración. Santiago, desde su búnker de abogados carísimos, intentó contraatacar. Presentó un recurso argumentando que las pruebas habían sido obtenidas ilegalmente, violando su privacidad. Fue su último movimiento desesperado. El juez lo desestimó de plano, citando el interés superior del menor y el carácter de delito flagrante que justificaba la actuación de Beatriz para proteger a su hija. Cada puerta se le cerraba en la cara. Su cuenta bancaria, congelada parcialmente por orden judicial para asegurar la manutención de Alma, sangraba dinero en honorarios legales. Elena, por su parte, se hundió en el silencio. Su orgullo no le permitía admitir la derrota, pero su carrera estaba hecha trizas. Rumores en la prensa económica decían que estaba vendiendo sus propiedades de inversión, incluido el ático que había comprado con Santiago, para hacer frente a las multas astronómicas y los honorarios de sus propios abogados. La justicia, lenta pero implacable, avanzaba hacia ellos. Una tarde, mientras Alma dormía la ciña, sonó el timbre de la casa. Beatriz, recelosa después de tanta exposición, miró por la mirilla. Era una mensajera con un sobre largo y rígido. No era de la corte. Lo abrió con cuidado. Dentro había una invitación elegante. La Embajada de Omán en Madrid invitaba a una subasta benéfica de arte contemporáneo a favor de la Fundación Educativa de la jequesa Salma bint Nasser. Beatriz frunció el ceño. ¿Por qué? No movía esos círculos. Volvió a mirar el sobre. Iba dirigido a señora Beatriz Valente. No era un error. Investigó un poco en Internet. La jequesa Salma era una figura fascinante, una de las mujeres más ricas e influyentes de Oriente Medio, viuda de un poderoso sultán, conocida por su filantropía en favor de la educación de mujeres y niñas. Su fundación construía escuelas y otorgaba becas por todo el mundo. Beatriz recordó entonces, como un relámpago, un detalle de su vida pasada que había quedado enterrado bajo los escombros de su matrimonio. Antes de conocer a Santiago, ella había sido una prometedora historiadora del arte, especializada en arte islámico contemporáneo.
Había escrito incluso un artículo para una revista académica menor sobre la colección privada de la propia jequesa Salma, basándose en fotografías y catálogos. Debía de ser por eso. Alguien de su equipo había añadido su nombre a la lista de invitados. Su primer instinto fue declinar. ¿Qué hacía ella en un evento así? Con su vida aún hecha pedazos. Pero algo en su interior, un nuevo instinto que había nacido entre lágrimas y documentos legales, le dijo que fuera. No era el mundo de Santiago. Era algo diferente. Un mundo de poder de otro tipo, de influencia basada en algo más que el dinero sucio y la ambición ciega. Era una puerta, y ella sentía que tenía que cruzarla. La noche de la gala, se vistió con el único vestido de noche que aún poseía, un modelo sencillo y negro que había comprado para una cena de gala de la empresa de Santiago hacía una eternidad. Laura vino a cuidar de Alma, mirándola con admiración y un poco de preocupación. ¿Estás segura?, le preguntó. Beatriz asintió. No estoy segura de nada, Laurita. Pero dejar de tener miedo es el primer paso para reconstruir todo. La embajada era un palacete iluminado contra la noche madrileña. En el interior, la opulencia era discreta pero palpable. Hombres con disdazas impecables y mujeres con hijabs de seda o vestidos de alta costura europea, se mezclaban en una sinfonía de riqueza multicultural. Beatriz se sentía como un pez fuera del agua, pero se aferró a su vieja pasión por el arte como un salvavidas. Recorrió las piezas en subasta, maravillada por la calidad de las obras. Se detuvo frente a una escultura de luz de una artista jordana que exploraba el concepto de Hogan, el espacio interior femenino en la cultura árabe. Estaba absorta en su contemplación cuando una voz suave, con un acento elegante que mezclaba lo británico con lo árabe, habló a su lado. Una pieza poderosa, ¿no lo cree? Parece frágil como la luz, pero en realidad habla de una fortaleza inquebrantable. Beatriz se volvió. La mujer a su lado era menuda, de edad indefinida, con unos ojos negros y penetrantes que parecían verlo todo. Iba vestida con una valla de crepe negro bordado con hilos de plata tan sutiles que solo se veían cuando la luz incidía sobre ellos. Beatriz reconoció de inmediato el rostro sereno e inteligente de las fotografías, la jequesa Salma bint Nasser. Sí, habla de la resiliencia, respondió Beatriz, encontrando su voz. De cómo la identidad propia puede brillar incluso en los espacios más restringidos. La jequesa la miró con interés, una ceja ligeramente arqueada. Una observación muy perspicaz. No muchos ven eso. La mayoría solo ve una bonita lámpara. Sonrió, y su sonrisa era cálida y genuina. Usted debe ser Beatriz Valente. Recuerdo su artículo sobre mi colección. Fue uno de los pocos que no se limitó a describir los precios o los artistas de moda. Hablaba del alma de las piezas. Beatriz se ruborizó. Me sorprende que lo recuerde, Su Alteza. Fue hace mucho tiempo. El arte verdadero no tiene fecha de caducidad, y los que saben mirarlo son aún más perdurables, dijo la jequesa. Su mirada se posó en Beatriz con una intensidad que no resultaba incómoda, sino inquisitiva. He oído hablar de su situación reciente. A través de los canales adecuados, se entiende. Los círculos legales y empresariales son pequeños, incluso entre continentes. Beatriz contuvo la respiración. Iba a sacarle el tema. La jequesa pareció leer su pensamiento. No tema. No juzgo a las personas por los chismes de sus enemigos, sino por la fuerza con la que se levantan después de la caída. Hizo una pausa, mirando de nuevo la escultura. La resiliencia, como dice esta pieza, es un arte. Y usted, querida, parece una verdadera artista. Beatriz sintió que los ojos se le humedecían. No era lástima lo que detectaba en la voz de la jequesa. Era respeto, algo que no había sentido en mucho tiempo. Ha sido complicado, admitió Beatriz, con una honestidad que le salió de dentro sin filtros. Lo imagino. Pero el hierro se fortalece en el fuego, dijo la jequesa con sencillez. Usted tiene una hija, ¿verdad? Una niña. Sí, Alma. Alma. Un nombre precioso. Ella es su obra maestra ahora. Todo lo demás se reconstruirá alrededor de eso. La jequesa extrajo una tarjeta de plata de un pequeño bolso que llevaba al cinto. No tenía ningún título, solo un nombre, Salma, y un número de teléfono internacional. Mi fundación siempre busca mentes agudas que comprendan que la cultura es la base de todo. Cuando todo esto se asiente, si busca un nuevo comienzo, un proyecto con propósito, llámeme. Madrid. Oman. El mundo es grande para los valientes. Le entregó la tarjeta. Beatriz la tomó con fingers que apenas temblaban. No era una oferta de trabajo.
Era un salvavidas lanzado desde un barco que ni siquiera sabía que la estaba observando. Yo, no sé qué decir. Gracias. No hay gracias necesarios. Las mujeres que se levantan son el cimiento sobre el que se construyen los reinos nuevos, dijo la jequesa con una sonrisa final. Disfrute de la subasta, señora Valente. Se alejó con una elegancia etérea, mezclándose entre sus guardaespaldas discretos y otros invitados. Beatriz se quedó sola, apretando la tarjeta de plata contra su pecho. Miró a su alrededor, la opulencia, el arte, el poder. Pero ya no se sentía fuera de lugar. Sentía que una puerta, una que ni siquiera había sabido que existía, se había abierto de par en par. Salió de la embajada mucho más tarde, con el aire frío de la noche madrileña golpeándole el rostro. No había comprado ninguna obra, pero se llevaba algo infinitamente más valioso, un destello de futuro. Miró el cielo, despejado después de la tormenta, lleno de estrellas. Santiago y Elena estaban en su pasado, luchando por sobrevivir a las ruinas de su propio Maquin. Su presente era Alma, durmiendo en casa. Y su futuro era una tarjeta de plata en su bolso y la certeza de que su reino, el que ella construiría para su hija, estaba a punto de echar a andar. Los cimientos, ella lo sabía, ya estaban puestos. Eran fuertes, y eran solo el comienzo. La tarjeta de plata de la jequesa Salma se convirtió en un talismán que Beatriz guardaba en el cajón de su mesita de noche. No estaba lista para usarla, no aún. Primero debía cerrar las heridas abiertas de su vieja vida antes de poder cruzar el umbral hacia una nueva. El proceso judicial avanzaba con la lentitud implacable de la maquinaria legal, pero cada resolución, cada auto, era un clavo más en el ataúd de las pretensiones de Santiago. La investigación de la fiscalía confirmó la autenticidad de todas las pruebas. El doctor Villegas, ante la amenaza de una pena de prisión por cohecho y falsedad documental, optó por colaborar y delató a Elena como la instigadora del plan. Su testimonio fue devastador para la abogada, cuyos intentos de presentarse como una mera asesora legal que seguía instrucciones de su cliente se hicieron trizas. La reputación de Elena, ya hecha añicos, se pulverizó. El bufete la despidió de forma fulminante y el colegio de abogados inició un expediente para expulsarla. Santiago, abandonado por su aliada y acorralado por las pruebas, se vio forzado a negociar una rendición casi incondicional. Una tarde de otoño, mientras Alma intentaba gatear por primera vez sobre una manta en el salón, sonó el teléfono. Era su abogado, el señor Ortega. Su voz, usualmente cansada, sonaba casi eufórica. Beatriz, tengo noticias. Muy buenas. Santiago ha presentado una propuesta de conformidad. Quiere evitar el juicio penal a toda costa. Beatriz contuvo la respiración, observando cómo su hija reía al alcanzar un sonajero. ¿Qué propone? Lo quiere todo. El divorcio express. La custodia total e intransferible para usted, con la patria potestad compartida pero con un régimen de visita supervisado para él, que usted podrá vetar si considera que perjudica a la niña. Renuncia a cualquier derecho sobre la casa y los bienes conjuntos. La manutención de Alma será una cantidad fija, indexada, más los gastos escolares y médicos extraordinarios. Y, lo más importante, el abogado hizo una pausa dramática. Reconoce la veracidad de todos los hechos y se compromete a no emprender ninguna acción legal contra usted por la obtención de las pruebas, a cambio de que usted retire la denuncia penal contra él. Beatriz cerró los ojos. Era más de lo que jamás había esperado. Era la capitulación total. Santiago se rendía para salvar su propio pellejo de la cárcel, sacrificando toda posibilidad de seguir molestándola. La justicia no siempre era poética, pero a veces era profundamente satisfactoria. Acepto, dijo, con una voz que sonaba extrañamente serena incluso para sus propios oídos. Con una condición añadida. ¿Cuál? Que la manutención se ingrese en una cuenta de la que solo yo sea titular. Y que firme un acuerdo de confidencialidad. Que no podrá hablar públicamente de mí, de Alma ni de ningún detalle de nuestro matrimonio o divorcio. Si lo hace, la denuncia penal se reactivará automáticamente. Ortega soltó una risa breve. Excelente. Le clava la tapa del ataúd. Se lo comunicaré. Esto se acabó, Beatriz. Ha ganado. Colgó el teléfono y se dejó caer de rodillas sobre la manta, junto a Alma. La niña le sonrió, mostrando sus encías rosadas, y le agarró un mechón de pelo. Las lágrimas que cayeron entonces de Beatriz no fueron de dolor, ni de rabia. Fueron de alivio. Un alivio tan profundo y vasto que le sacudió el cuerpo entero. Abrazó a su hija, enterrando el rostro en su cuello regordete,
y lloró todas las lágrimas que se había negado a derramar durante meses. La firma del acuerdo fue un trámite frío y rápido en una oficina de abogados. Santiago estaba demacrado, avejentado, y evitó mirarla durante todo el proceso. Firmó los documentos con una mano temblorosa y se fue sin decir una palabra, escoltado por su nuevo abogado, un hombre de expresión grave que parecía avergonzado de representarlo. Beatriz lo observó marcharse, esperando sentir un último destello de odio o de triunfo. Pero no sintió nada. Solo vacío. Era un fantasma saliendo de su vida para siempre. Al salir del edificio, la luz del sol de la tarde le dio de lleno en la cara. Respiró hondo. Por primera vez en más de un año, el aire no olía a miedo, a traición o a lucha. Olía a libertad. Los días siguientes fueron de una tranquilidad extraña. La casa ya no era un campo de batalla ni un refugio contra el mundo. Era simplemente un hogar. Comenzó a redecorar, a pintar las paredes de colores claros, a cambiar los muebles que le recordaban a su vida pasada. Donó la ropa de Santiago a la beneficencia y guardó sus propias cosas de soltera en el armario principal. Cada cambio era un exorcismo, un paso para reclamar su espacio y su identidad. Una noche, después de acostar a Alma, se sentó en el salón ya transformado, con una taza de té y la tarjeta de plata de la jequesa en la mano. La miró durante largo rato. ¿Estaba lista? ¿Quién era ahora Beatriz Valente? Ya no era la esposa traicionada, ni la luchadora feroz. Era solo ella, una madre, una sobreviviente. Tomó el teléfono. Marcó el número internacional. Sonaron varios tonos antes de que una voz femenina, profesional y con acento británico, respondiera. Oficina de Su Alteza la Jequesa Salma bin Nasser. ¿En qué puedo ayudarla? Beatriz tragó saliva. Buenas tardes. Habla Beatriz Valente. Su Alteza me dio su tarjeta en la subasta de Madrid y me pidió que la llamara. Un momento, por favor. No hubo música de espera, solo silencio. Unos segundos después, la voz familiar y serena de la jequesa tomó la línea. Beatriz. Me alegra oír su voz. Me enteré de que su situación se ha resuelto favorablemente. Enhorabuena. Gracias, Su Alteza. Ha sido un camino largo. Los caminos que merecen la pena siempre lo son, respondió la jequesa. ¿En qué puedo ayudarla? Beatriz inspiró hondo. Usted me habló de un nuevo comienzo. De un proyecto con propósito. Creo que estoy lista para escuchar. Excelente, dijo la jequesa, y Beatriz pudo casi ver su sonrisa al otro lado de la línea. Mi fundación está impulsando un proyecto ambicioso. Queremos crear un centro cultural y educativo en Mascate, dedicado al arte contemporáneo de mujeres de Oriente Medio y Norte de África. Un espacio para dialogar, crear y educar. Necesitamos a alguien con ojos para ver el arte no como un commodity, sino como un lenguaje. Alguien que entienda la resiliencia, su perfil académico y su reciente experiencia vital son muy valiosos para nosotros. Le ofrezco la dirección del proyecto. Beatriz sintió que el mundo se detenía. Mascate, Omán, la otra punta del mundo. Un proyecto de semejante envergadura. Su Alteza, yo, tengo una hija muy pequeña. Y el mundo debe ser su hogar, no su prisión, replicó la jequesa sin dudar. Aquí tendrá guarderías de primer nivel, niñeras de confianza, y un horario flexible. La maternidad no es un obstáculo para el talento, Beatriz, es un motor. Piénselo. No me dé una respuesta ahora. Visítenos. Venga a Omán la próxima semana como mi invitada, con su hija. Vea el lugar, conozca al equipo. Luego decidirá. Era una oportunidad deslumbrante. Aterradora. Implicaba dejar atrás no solo a Santiago, sino todo su país, su familia, su zona de confort recién conquistada. Pero también era un lienzo en blanco. La posibilidad de construir una vida no sobre las cenizas de la old, sino en un suelo nuevo, fértil. Acepto la invitación, dijo Beatriz, con una certeza que nació de las entrañas. Iré. Colgó el teléfono y caminó hasta la habitación de Alma. La niña dormía profundamente, ajena a los giros del destino. Beatriz se sentó a su lado, acariciando su suave mejilla. ¿Oyes eso, alma mía? Susurró. Es el sonido del mundo llamando a nuestra puerta. No tengas miedo. Esta vez, lo abriremos juntas. El viaje a Omán fue un sueño walking. El calor húmedo y fragante de Mascate, el color azul turquesa del mar de Omán, la arquitectura moderna y audaz del distrito donde se construiría el centro cultural. La jequesa Salma la recibió en su residencia, un palacio moderno y lleno de luz que colgaba de un acantilado sobre el mar. La trató no como a una empleada, sino como a una colega, una igual. Le presentó al equipo,
Le mostró los planos del centro, le habló de su visión. Era un proyecto titánico, lleno de desafíos. Pero por primera vez desde antes de conocer a Santiago, Beatriz sintió que su mente, su formación y su pasión se encendían al unísono. Esto era lo que estaba destinada a hacer. Una tarde, mientras paseaba con Alma en un carrito por los jardines de la residencia, se encontró con la jequesa. «¿Qué piensa?», preguntó Salma, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Beatriz siguió su mirada. Pensó en el pasillo frío del juzgado, en la casa vacía de Madrid, en la mirada de desprecio de Elena. Y luego miró hacia adelante, al futuro que se extendía ante ellas, brillante y lleno de posibilidades. «Pienso», dijo Beatriz, con una sonrisa tranquila y segura, «que los ecos de los pasos en el pasillo se han disipado, y que por fin, puedo oír mi propia voz». La jequesa asintió, satisfecha. «Bienvenida a casa, Beatriz». Y supo, en ese instante, que había encontrado algo más que un trabajo. Había encontrado un propósito. Y un nuevo reino, no de piedra y poder, sino de arte y futuro, esperando a ser construido por sus propias manos. El calor de Mascate era diferente al de Madrid. No era un calor agresivo, sino envolvente, como un manto pesado y fragante a especias y sal marina. Para Beatriz, cada respiración era una purga, un lavado del polvo gris de sus recuerdos. La residencia de la jequesa Salma, anclada en el acantilado, era un santuario de luz y paz. Alma, por su parte, parecía florecer bajo el sol omani. Sus risas eran más frecuentes y su curiosidad no conocía límites ante los jardines exóticos y los sonidos nuevos. Los días se estructuraron alrededor de un nuevo ritmo. Las mañanas las dedicaba a su hija, explorando los mercados de Mutra con Laura, que había decidido acompañarlas en esta aventura, o jugando en las playas privadas de arena blanca. Por las tardes, se sumergía en el proyecto del Centro Cultural. La jequesa no había exagerado. Era una empresa colosal. Los planos se extendían sobre mesas de luz, llenos de anotaciones en árabe e inglés. El equipo era internacional, diverso, y acogió a Beatriz no como a una jefa impuesta, sino como a la pieza que faltaba, alguien con la sensibilidad artística y la tenacidad necesarias para dar vida a la visión de Salma. Beatriz se reveló como una líder nata. La mujer que había negociado con la fiscalía y desmantelado una conspiración desde su salón encontró en la logística de la construcción y la curaduría de arte un desafío a su medida. Aprendió a delegar, a inspirar, a tomar decisiones rápidas y firmes. La sombra de la mujer inestable que Santiago y Elena habían intentado crear se disipó para siempre bajo el sol de Omán, reemplazada por el perfil seguro de una directora respetada. Una noche, durante una cena de trabajo en la terraza de la residencia, la jequesa Salma se sentó a su lado. El mar, allá abajo, rugía suavemente. «Se está haciendo realidad, ¿verdad?», dijo Salma, mirando los planos que Beatriz aún repasaba. «El centro. Usted le está dando un alma. Usted puso la visión. Yo solo ayudo a darle forma», respondió Beatriz con genuina modestia. «La visión sin la mano ejecutora es solo un sueño. Usted es la ejecutora, Beatriz. Y está haciendo un trabajo excepcional». Hizo una pausa, jugando con las pepitas de oro de su taza de café. «Hay una gala benéfica en Dubái el mes que viene. La inauguración del nuevo Museo de Arte Moderno. Será el evento cultural del año. Quiero que vaya, que nos represente». Beatriz se quedó sin palabras. Dubái, el epicentro del lujo y el poder en la región. Representar a la fundación en un evento así era un honor inmenso, un reconocimiento público de su nueva posición. «Su Alteza, yo no sé si estoy preparada para algo así». «Claro que lo está», afirmó Salma con firmeza. «Es hora de que el mundo vea al fénix que ha surgido de las cenizas. Y que usted se vea a sí misma a través de los ojos de ese mundo». La idea la aterrorizó y la excitó al mismo tiempo. Aceptó. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Contrató a una estilista personal, una mujer emiratí con un gusto impecable, que la ayudó a elegir un vestido para la gala. No quiso negro. Eligió un color fucsia intenso, un vestido de seda que caía como una cascada y celebraba la vida, la vitalidad. Era un statement. Ya no era la víctima, ni la luchadora. Era una mujer que renacía. La noche de la gala, al cruzar la puerta del imponente Museo de Dubái, sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Pero esta vez, no eran miradas de lástima o de morbo. Eran de curiosidad, de admiración, de reconocimiento. Repartía tarjetas con el logotipo de la Fundación de la Jequesa, hablaba con seguridad sobre el proyecto de Mascate,
Sonreía con una confianza que era real. Se sentía, por primera vez, en control total de su narrativa. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del salón, rodeado de un grupo de hombres con trajes carísimos pero con una actitud visiblemente tensa, estaba Santiago. El impacto fue físico, como un puñetazo en el estómago. Se había dejado crecer la barba, intentando parecer más maduro, pero su postura era encogida, casi defensiva. Iba acompañado de una mujer joven, rubia, que pendía de su brazo con una sonrisa vacía. Beatriz supo al instante que era su nueva estrategia: mostrar una vida normal, feliz, para intentar reconstruir su imagen. Pero en esos círculos, el escándalo lo precedía. Los hombres con los que hablaban le daban la espalda, lo aislaban con su desprecio cortés. Era un paria. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz a través de la multitud. Él palideció visiblemente. Su mandíbula se tensó. La miró de arriba abajo, absorbiendo su elegancia, su seguridad, su radiante salud. Vio en ella todo lo que la había perdido: el respeto, la posición, la paz. Beatriz sintió una oleada de emociones contradictorias. Rabia, por supuesto, pero también una punzada de lástima. Él era un hombre roto, consumido por su propia ambición y su vileza, condenado a arrastrar para siempre el estigma de lo que había hecho. Santiago murmuró algo a su acompañante y se dirigió hacia ella, esquivando grupos con determinación. Beatriz se preparó, apretando la copa de champaña que sostenía. «Beatriz», dijo al llegar, con una voz que pretendía ser serena pero que delataba una tensión enorme. «¿Qué? Es sorpresa verte aquí». «Santiago», asintió ella, con una frialdad glacial. «La sorpresa es mutua. No sabía que el arte te interesara». Él ignoró el sarcasmo. «Parece que te ha ido bien». Su mirada recorrió su vestido, evaluando su costo. «Así es. La vida suele dar segundas oportunidades a quienes no se rinden». Su tono era plano, impersonal, como si hablara de un extraño. Él bajó la voz, un destello de su antigua arrogancia asomando por un instante. «¿Sabes? Todo eso fue un malentendido. Elena me manipuló. Yo estaba confundido». Beatriz lo miró con una mezcla de desprecio e incredulidad. Todavía intentaba justificarse. Echarla la culpa a ella o a Elena. «No he malentendido que justifique intentar encerrar a una madre y robarle a su hija, Santiago», dijo, sin subir la voz, pero con una claridad que cortaba como un cuchillo. «Las decisiones fueron tuyas. Las consecuencias, también». Él abrió la boca para replicar, pero en ese momento, un hombre mayor y de aspecto influyente, un jeque árabe conocido por sus colecciones de arte, se acercó a Beatriz con una amplia sonrisa. «Señora Valente, un placer. La jequesa Salma me ha hablado maravillas de su trabajo en Mascate. Debemos hablar. Tengo algunas piezas que podrían interesarle para la colección inaugural». Santiago se quedó plantado, completamente ignorado, viendo cómo Beatriz se volvía hacia el jeque con una sonrisa fácil y profesional. «Sería un honor, Su Excelencia», respondió Beatriz, desviando toda su atención al hombre. El jeque le ofreció el brazo y se la llevó, sumergiéndola en una conversación sobre artistas emergentes de Yemen. Beatriz no miró atrás. No le dio a Santiago ni un segundo más de su tiempo. Su silencio, su indiferencia, fue el castigo más humillante que podría haberle infligido. Había sido borrado de su mundo. El centro cultural, bautizado como Nur, luz en árabe, se erigió no como un edificio, sino como un sueño hecho de cristal, acero y voluntad. Beatriz, desde su oficina con vistas al mar de Omán, dirigía la orquesta de su construcción con una maestría que ella misma no sabía que poseía. Cada decisión, desde la elección del mármol para los suelos hasta el sistema de iluminación que realzaría las obras de arte, pasaba por sus manos. La jequesa Salma, fiel a su palabra, le había concedido autonomía total, respaldando cada una de sus propuestas con una fe inquebrantable. Alma crecía entre planos y muestras de tejido. Sus primeros pasos los dio entre cajas de embalaje con obras de arte de artistas femeninas de todo el mundo árabe. Laura, convertida en su mano derecha y en la tía favorita de la niña, se encargaba de la logística con una eficiencia que dejaba boquiabiertos a los proveedores más curtidos. Eran un equipo, una trinidad invencible. La inauguración de Nur estaba programada para coincidir con un eclipse lunar, un evento que la jequesa consideraba de buen augurio. Los invitados volarían desde todos los rincones del globo: mecenas, artistas, críticos, jeques y embajadores. La presión era monumental, pero Beatriz la llevaba con una calma que nacía de la certeza de estar haciendo algo importante,
algo que trascendía su propia historia. Una semana antes del gran evento, recibió una llamada inesperada. Era Daniel, el periodista que había destapado el escándalo en Madrid. Su voz sonaba grave al otro lado de la línea. Beatriz, siento molestarte. Sé que estás en otra vida, pero he topado con algo. Algo relacionado con Elena Montenegro. Beatriz contuvo el aliento. El nombre era un eco lejano, casi de otra vida. ¿Qué pasa con ella? Ha huido. Desapareció de España hace 2 meses. Las deudas la ahogaban, las demandas. Pero eso no es todo. Daniel hizo una pausa dramática. La Interpol la busca. No solo por cohecho. Hay indicios de que desvió fondos de clientes anteriores, millones, a cuentas fantasma. Estaba mucho más hundida de lo que anyone pensaba. Y ahora se ha esfumado. Beatriz se dejó caer en su silla. Elena, la mujer fría y calculadora, había terminado siendo devorada por su propia ambición. No sintió alegría, solo un profundo desprecio y una ligera punzada de alivio al saber que estaba fuera de su vida para siempre. Gracias por decírmelo, Daniel. ¿Estás bien? Sé que debe ser raro. Estoy bien, dijo Beatriz, y era verdad. Ella es un fantasma. Y yo ya no vivo en el mundo de los fantasmas. Colgó y miró por la ventana. El Golfo de Omán brillaba bajo el sol. Elena era el último cabo suelto de su pasado. Su desaparición era el epílogo definitivo de aquel capítulo oscuro. La víspera de la inauguración, Mascate bullía con una energía eléctrica. Los últimos toques se daban en Nur, limpiando cristales, puliendo metales, colocando las obras con pinzas de relojero. Beatriz realizaba una última ronda de supervisión cuando encontró a la jequesa Salma en la sala principal, contemplando una instalación de luz del artista Jordana que tanto les había unido aquella primera noche. Mañana será un gran día, dijo Salma, sin volverse. Gracias a usted, Su Alteza. Gracias a usted, Beatriz. Usted le dio el alma. Yo solo puse el cuerpo. Finalmente se giró, y sus ojos brillaban con emoción. Hay alguien que quiere verla. En mi despacho. Beatriz frunció el ceño. ¿Quién? Una sorpresa. Vaya. Intrigada, Beatriz se dirigió a los aposentos privados de la jequesa. Al abrir la puerta del despacho, contuvo una gasp. Sentado en un sofá, con una taza de té en la mano y una sonrisa nerviosa, estaba su padre. Don Rafael había envejecido. Su pelo estaba más blanco, su espalda un poco más encorvada, pero sus ojos, los mismos que ella había heredado, brillaban con lágrimas contenidas. «Papá, ¿qué haces aquí?», exclamó, abrazándolo con fuerza. «No iba a perderme la consagración de mi niña», dijo él, con la voz quebrada. «La jequesa me invitó. Me pagó el viaje. Todo. Quería estar aquí para verte brillar». Beatriz lo abrazó más fuerte, ahogando un sollozo. Su padre, un humilde profesor de historia jubilado, había sido su roca durante el divorcio, aunque la distancia le había impedido estar físicamente presente. Verlo aquí, en el corazón de su nuevo mundo, era el regalo más preciado que podía recibir. «¿Y mamá?», preguntó Beatriz, con un hilo de esperanza. Don Rafael negó suavemente con la cabeza. «No, hija. Ella todavía no entiende. Todavía cree que deberías haber perdonado a Santiago para mantener las apariencias. Pero yo sí entiendo. Entiendo que volaste para construir tu propio nido. Y estoy tan orgulloso». La voz se le quebró por completo. Esa noche, la cena previa a la inauguración fue íntima. Solo la jequesa, Beatriz, su padre, Laura y Alma, que correteaba entre las mesas. Don Rafael miraba a su alrededor, asombrado por la elegancia discreta del palacio, por el respeto con el que todos trataban a su hija. «Nunca dudé de ti, mija», le dijo, tomando su mano. «Pero ver esto es saber que el mundo, al final, premia a los valientes». Al día siguiente, la noche del eclipse, Nur se iluminó como un faro sobre la costa. Los invitados, vestidos con sus galas más exquisitas, llegaban en limusinas silenciosas. Periodistas de todo el mundo, flashes fotográficos capturaban el momento. Beatriz, vestida con una valla de noche diseñado especialmente para la ocasión, en un tejido oscuro bordado con hilos de plata que brillaban como estrellas, recibía a los invitados a la entrada junto a la jequesa Salma. Su padre, con un traje prestado que le quedaba un poco holgado, la observaba desde un rincón, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Laura, con un vestido elegante, se encargaba de que todo fluyera entre bambalinas. La ceremonia de inauguración fue mágica.
La jequesa Salma dio un discurso conmovedor sobre el poder del arte para unir culturas y dar voz a los silenciados. Y entonces, se dio la palabra a Beatriz. Al subir al podio, un silencio expectante se apoderó del auditorio al aire libre. Miles de ojos estaban puestos en ella. Por un instante, sintió el viejo pánico, el eco de la mujer que temía ser juzgada. Pero entonces, buscó con la mirada a su padre, que le sonreía con fuerza, a Laura, que le hizo un pequeño gesto de ánimo, y a la jequesa Salma, cuya mirada era un pilar de confianza. Respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, amplificada por los altavoces, era clara y segura, recorriendo el auditorio y perderse en el mar. Hoy no inauguramos un edificio, dijo, mirando a la multitud. Inauguramos un espejo que refleja las historias, los sueños y la resiliencia de miles de mujeres que, como las que aquí exponen, se han negado a ser invisibles. Nur es un faro de luz, sí, pero no una luz que ciega, sino una luz que revela, que ilumina los rincones oscuros y demuestra que la belleza más poderosa nace a menudo de las grietas de la adversidad. Habló de arte, de cultura, de esperanza. Y sin mencionarlo directamente, habló de su propio viaje. Cada palabra era un testimonio de su transformación. Cuando terminó, el silencio se rompió en una ovación atronadora que pareció durar una eternidad. El eclipse comenzó entonces, la luna llena tornándose roja y cobre sobre sus cabezas, en un espectáculo cósmico que coronó la noche con una belleza sobrecogedora. Los invitados se mezclaron, recorrieron las salas, maravillados por la colección y la arquitectura. Críticos de arte internacionales se acercaron a Beatriz para felicitarla. Embajadores le entregaron sus tarjetas. Ella sonreía, conversaba, agradecía, con una gracia natural que hechizaba a todos. En un momento de calma, se apartó hacia un balcón privado. Respiró el aire de la noche, cargado de sal y jazmín. Miró hacia el interior, viendo a su padre bailando torpemente con Alma en brazos, a Laura riendo con un grupo de artistas, a la jequesa Salma siendo el centro de atención, radiante de satisfacción. Había llegado, no al final del camino, sino a un nuevo beginning. Había reconstruido su vida no sobre las cenizas de la old, sino sobre los cimientos de su propia fuerza, talento y dignidad. La sinfonía de su nueva vida, con sus 1001 noches de esfuerzo y esperanza, sonaba más dulce de lo que jamás había imaginado. Y supo, con una certeza absoluta, que la próxima vez que alguien intentara subestimarla, no encontraría a una víctima, sino a la directora del Centro Cultural Nur, una mujer que había aprendido a domar sus tormentas y a convertir su dolor en la más bella de las obras de arte. Su vida. Los meses posteriores a la inauguración de Nur fueron un torbellino de elogios de la prensa internacional, exposiciones itinerantes y un flujo constante de visitantes que convertían el centro en el nuevo corazón cultural de Oriente Medio. Beatriz, lejos de dormirse en los laureles, se sumergió en la siguiente fase: crear programas educativos que llevaran el arte a las comunidades locales, especialmente a las jóvenes. Su oficina ya no olía a planos nuevos, sino a café fuerte y a la fragancia de las flores frescas que la jequesa insistía en enviarle cada mañana. Una tarde, revisando propuestas para un taller de arte terapia para niñas refugiadas, recibió una visita inesperada. Era el señor Ortega, su antiguo abogado, con el rostro cubierto de una sudoración ligera y el traje arrugado por el viaje desde Madrid. Beatriz, perdone que la moleste sin avisar, dijo, incómodo, mientras rechazaba una taza de té. Es sobre Santiago. Beatriz contuvo un suspiro. Ya no sentía nada al oír su nombre, solo una lejana curiosidad clínica, como si hablaran de un personaje de un libro que leyó hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con él? Ortega se aclaró la garganta. Está destrozado. Financieramente, socialmente. La sentencia penal por cohecho, aunque fue suspendida por su colaboración, lo ha marcado. No encuentra trabajo. La empresa quebró. Lo que le quedaba de dinero se lo ha llevado la manutención de Alma y las multas. Hizo una pausa, observando su reacción. Beatriz permaneció impasible. Ha tenido un intento de suicidio. El silencio se instaló en la habitación, solo roto por el distante rumor del mar. Beatriz miró por la ventana, hacia el horizonte infinito. No sintió alegría, no sintió tristeza, sintió nada. Un vasto y desolado vacío donde antes ardía el odio. ¿Y qué quiere que haga yo, señor Ortega?, preguntó, con una voz tranquila. Él no me lo ha pedido. Vine por mi cuenta. Pensé que debía saberlo. Y quizá Alma debería saber,
en el futuro, que usted actuó con magnanimidad, que no lo dejó morir en la miseria. Beatriz giró lentamente su silla para enfrentarlo. Magnanimidad. Después de lo que intentó hacerme, después de querer encerrarme y robarme a mi hija. Su tono no era airado, era de pura incredulidad. Alma no necesita saber que su madre financió al hombre que quiso destruirla. Necesita saber que su madre fue lo suficientemente fuerte para construirle un mundo donde ella nunca tendrá que depender de un hombre como él. Ortega bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, no debería haber venido. Sí debería, dijo Beatriz, inesperadamente, porque me ha dado la oportunidad de cerrar este capítulo para siempre. Se levantó y fue a su caja fuerte, extrayendo un sobre. Esto es para usted, por todo su trabajo. Un bonus. Le entregó un sobre con una generosa cantidad de dinero. Luego, tomó otro sobre, más delgado. Y esto, se lo entrega a Santiago. Es una carta, y una orden de pago única. Suficiente para que se pague un tratamiento psicológico decente, y un modesto comienzo en otro lugar, lejos de aquí, bajo dos condiciones. Ortega tomó el sobre, atónito. ¿Cuáles? 1. Que firme los papeles de renuncia total e irrevocable a la patria potestad de Alma. Ya no quiero ni su nombre en ningún documento de mi hija. 2. Que jamás, por ningún motivo, intente ponerse en contacto con nosotras. Ni él, ni nadie en su nombre. Si lo hace, el dinero se cancela y reactivo todas las demandas penales. Está claro. El abogado asintió, sin atreverse a decir palabra. La transformación de Beatriz era completa. Ya no era la mujer herida que negociaba desde el dolor, sino una ejecutiva que dictaba términos desde una posición de poder incuestionable. Está claro. Bien. Ahora, si me disculpa, tengo una reunión con la ministra de Cultura. Ortega salió de la oficina, derrotado y, a la vez, impresionado. Beatriz se quedó de pie, mirando el mar. No había sido magnanimidad. Había sido pura pragmacia. Comprar su libertad y la de Alma para siempre, a un precio irrisorio comparado con la paz eterna. Era el último hilo cortado. Esa noche, en la celebración del primer aniversario de Nur, la jequesa Salma anunció su siguiente proyecto visionario. Una red de centros Nur en diferentes capitales del mundo, empezando por Singapur y Ciudad del Cabo. Y, para sorpresa de todos, nombró a Beatriz directora global de la fundación. El aplauso fue atronador. Beatriz aceptó el nombramiento con una sonrisa serena, abrazando a su padre y a Laura. Alma, ya con 3 años, correteaba entre las faldas de los invitados, una niña segura, amada y libre, que nunca recordaría el sonido de las voces ras de Nira. Al final de la noche, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre el mar, pintando el cielo de colores, la jequesa se acercó a Beatriz. El señor Ortega me contó su gesto hoy, dijo suavemente. Fue inesperado. Beatriz miró los fuegos artificiales, sus destellos reflejándose en sus ojos. No fue un gesto, Su Alteza. Fue una inversión. Invertí en la certeza de que su sombra nunca más tocará a mi hija. Es la mejor inversión que he hecho jamás. Salma asintió, comprendiendo. El verdadero poder no es aplastar a los enemigos, Beatriz. Es volverse tan grande que se vuelven irrelevantes. Y usted, querida, es enorme. Un año más tarde, Beatriz estuvo en el balcón de su nueva oficina en Singapur, overseeing la construcción del segundo centro Nur. Alma, ahora en un colegio internacional, aprendía mandarín y jugaba con niños de 10 nacionalidades diferentes. Laura era la directora de Nur Oman, y su padre, rejuvenecido, daba charlas sobre historia del arte en el centro de Mascate. Recibió un email del señor Ortega. Adjuntaba una foto de un recorte de prensa de un pequeño periódico de Costa Rica. Santiago aparecía sonriente, junto a una mujer local, frente a una modesta tienda de surf. La leyenda decía, nuevo comienzo para empresario español en Tamarindo. Había firmado los papeles. Había roto todo contacto. Se había convertido, por fin, en lo que siempre debió ser, un rumor, una nota a pie de página en la historia de otra persona. Beatriz cerró el email sin guardarlo. No había odio. No había perdón. Solo la indiferencia absoluta del que ha seguido avanzando. Bajó la mirada hacia la vibrante ciudad-estado que ahora era su hogar. Desde las alturas, el mundo parecía un tapiz de infinitas posibilidades. Ella había tejido su propio lugar en él, no con hilos de dolor, sino con hebras de resiliencia, talento y un amor inquebrantable por su hija. El latido de su nuevo mundo era fuerte y constante. Y ella, por fin, latía al mismo ritmo. Libre. Completa.
dueña de su destino. La humillada del altar se había convertido en arquitecta de su propio imperio de luz, y su historia era el mayor testimonio de que, a veces, la venganza más dulce es simplemente vivir una vida extraordinaria. 10 años. Una década había transcurrido desde aquel día en el hospital, desde el gélido abandono que había quebrado el mundo de Beatriz en 1000 pedazos. Ahora, desde la terraza de su apartamento en la bahía de Singapur, observaba cómo el sol teñía de oro y púrpura el impresionante skyline de la ciudad. El aire cálido y húmedo llevaba el murmullo de una metrópoli vibrante, un sonido que se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. A sus pies, en una mesita baja, estaban esparcidos los bocetos de lo que sería el cuarto Centro Nur, esta vez en Sao Paulo. Ya no era solo la directora global de la fundación. Era su alma, su visionaria principal. La jequesa Salma, convertida en una mentora y una amiga entrañable, había pasado gran parte de la operativa diaria a sus manos, confidente en su criterio impecable y su corazón inquebrantable. La puerta de la terraza se abrió, y Alma irrumpió como un torbellino de energía. Con 13 años, era el vivo retrato de su madre, pero con una confianza despreocupada que a Beatriz le llenaba de orgullo. Llevaba un uniforme de deportes y una mochila llena de libros. Mamá, el entrenamiento de fútbol fue increíble. La entrenadora dice que tengo posibilidades para el equipo regional el próximo año, anunció, dejando caer la mochila y yendo directamente a la nevera. Beatriz sonrió. Su hija, la criatura a la que una vez quisieron arrebatarle, era una joven segura, apasionada y con el mundo a sus pies. Hablaba 4 idiomas, practicaba deportes. Lo más importante, tenía una bondad y una fuerza interior que eran todo su mérito. Eso es fantástico, cariño. Pero primero, la tarea de matemáticas, recordó Beatriz con suavidad. Alma puso los ojos en blanco, pero sonrió. Sí, sí. Abuelo Rafael me ayudará por videollamada luego. Dice que aunque sea profesor de historia, las mates no se le dan mal. Don Rafael se había convertido en una pieza clave en sus vidas. Pasaba 6 meses en Omán con Laura, que ahora estaba casada con un ingeniero omaní y tenía gemelos, y 6 meses en Singapur. Esa tarde, justamente, llegaba de visita. El timbre de la puerta sonó. Era Laura, con sus 2 hijos de la mano, y detrás, don Rafael, más canoso pero con una vitalidad envidiable. Los abrazos, las risas y el bullicio llenaron el apartamento. Era una escena de una normalidad preciosa, una normalidad que Beatriz había tenido que construir ladrillo a ladrillo. Durante la cena, entre platos de laxa y satay, don Rafael tomó la palabra. He estado pensando, mija, en el archivo de tu abuela. Encontré unas cartas. Ella siempre quiso ir a Latinoamérica. Nunca pudo. Tal vez el centro de Sao Paulo podría tener una sala dedicada a artistas indígenas. Un guiño a sus sueños. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Su abuela Carmen, su faro en la oscuridad, seguía guiándola. Es una idea preciosa, papá. Lo propondré en la next reunión. Alma, que escuchaba la conversación mientras jugaba con sus primos, preguntó de repente, mamá, ¿y tú nunca quisiste volver? A España, quiero decir. El silencio se instaló en la mesa por un momento. Laura contuvo la respiración. Beatriz miró a su hija. Era una pregunta que sabía que llegaría algún día. Respiró hondo. España es el lugar donde nací, Alma. ¿Y dónde naciste tú? Tiene lugares bonitos y recuerdos felices. Pero también guarda heridas que, aunque ya no duelen, prefiero no remover. Mi vida, nuestra vida, está aquí ahora. En los viajes, en los proyectos, en la gente que hemos elegido como familia. Se inclinó hacia ella. ¿Tú echas de menos algo? Alma negó con la cabeza con convicción. Para nada. Aquí tengo a mis amigos, el fútbol, los viajes con la jequesa Salma. Además, abuelo me ha contado historias de cómo era antes. De cómo fuiste valiente. Sus ojos brillaban de admiración. Eres mi heroína. Beatriz sintió que el corazón se le encogía de amor. No había mayor victoria que el respeto y el amor de su hija. La paz de la velada se vio interrumpida por el suave tono de su teléfono. Era un mensaje de la jequesa Salma. No un texto. Un video mensaje. Querida Beatriz, espero no interrumpir tu noche familiar. Tengo noticias. Noticias que no podían esperar. La jequesa aparecía en su estudio de Mascate, con una sonrisa que iluminaba la pantalla. La UNESCO ha concedido a la red de centros NUR el Premio Internacional por la Paz y el Diálogo Intercultural. Es el reconocimiento más prestigioso en nuestro campo. Hizo una pausa, mirando fijamente a la cámara.
Y quieren que seas tú, Beatriz Valente, quien dé el discurso de aceptación en la ceremonia de inauguración de NUR Sao Paulo. En nombre de todas las mujeres que han encontrado una voz a través del arte. En nombre de todas nosotras. Beatriz dejó el teléfono sobre la mesa, sin poder articular palabra. El premio. El discurso. Era la consagración absoluta. No solo de su trabajo, sino de su camino. Laura fue la primera en reaccionar, levantándose para abrazarla. Lo sabía. Lo sabía. Eres increíble. Don Rafael enjugó una lágrima con el dorso de la mano. Tu abuela lo estaría viendo desde arriba. Mija. Tan orgullosa. Alma se abrazó a su wast. Vamos a Brasil. Mamá. Tienes que decirle al mundo entero lo fuerte que eres. La ceremonia en Sao Paulo fue un evento de una escala sin precedentes. Líderes mundiales, artistas consagrados, miembros de la realeza y de la UNESCO llenaban el auditorio principal del nuevo Centro NUR. Una obra maestra arquitectónica que fusionaba el brutalismo con elementos de la selva amazónica. Beatriz, backstage, ajustó el micrófono de solapa. Llevaba un vestido diseñado por una artista textil brasileña, hecho con fibras naturales y que parecía tejido con luz y sombras. Respiró hondo. No miraba sus notas. El discurso lo llevaba escrito en el alma. Al anunciar su nombre, caminó hacia el podium bajo una ovación cerrada. Las cámaras la seguían, proyectando su imagen en gigantescas pantallas. Parecía serena, pero su corazón latía con fuerza. Buscó entre el público y encontró a su familia. Alma, con un vestido nuevo, sonriendo con orgullo. Don Rafael, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Laura, grabando todo con el teléfono. Y la jequesa Salma, asintiendo con una mirada de profundo aproval. Comenzó a hablar. Su voz, firme y clara, recorrió el auditorio y se transmitió a millones de personas en directo. Hace años, me encontré en una habitación de hospital, con mi recién nacida en brazos y un futuro que se desmoronaba a mi alrededor. Me dijeron que era débil, que era inestable, que mi voz no importaba. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Hoy estoy aquí, no porque me haya vuelto más fuerte que entonces, sino porque descubrí que la fuerza no era lo que me faltaba. Lo que me faltaba era recordar quién era. Habló de resiliencia, del arte como refugio y como arma, de la importancia de crear espacios donde las historias silenciadas pudieran ser escuchadas. No mencionó nombres, no señaló culpables. Su historia personal era el marco, pero el mensaje era universal. NUR no son estos edificios. NUR es la luz que encendemos cuando elegimos levantar a otros en lugar de pisotearlos. Cuando elegimos construir en lugar de destruir. Cuando elegimos el arte del perdón, hacia nosotras mismas. Miró directamente a la cámara, como si estuviera hablándole a una sola persona en el mundo que pudiera estar pasando por su mismo infierno.